todo, porque la carta de autodespido, al igual que la carta de despido, es la que va a marcar el debate posterior en el juicio. Y los hechos que yo señale en la carta de autodespido son los hechos que yo voy a tener que probar, porque ahí es donde yo relato los incumplimientos. Hoy día vamos a conversar sobre el autodespido o despido indirecto, un recurso, una figura legal que le permite a los trabajadores poner fin a su relación laboral. Todo esto porque la Corte Suprema ordenó al Servicio de Salud de la región de Magallanes pagar más de 23 millones de pesos a una exfuncionaria que trabajó de hecho más de 15 años a honorarios, pese a existir un vínculo laboral formal por subordinación y dependencia. Esta trabajadora se autodespidió argumentando que nunca se pagaron sus cotizaciones previsionales. Casos como estos se repiten bastante y es bueno que los trabajadores sepan que existe esta figura legal para ellos. Para hablar de esto estamos ya con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Piedad, gusto saludarte, muy bien, con harta lluvia acá en Concepción y bueno, con la gente ya evacuando hace un rato, pero todo bien, todo tranquilo. Sí, nosotros sabemos que allá en Concepción están ya, claro, y con el proceso de la evacuación, y contarles, por supuesto, que nos pueden escuchar en el 104.1 en esa zona del país. Rodrigo, estaba contándoles yo lo inicial, ¿no?, con respecto a lo que es este autodespido, pero de hecho es una figura que no es muy conocida y salimos a la calle a preguntarle a las personas si conocen el autodespido y bajo qué causales se podría tramitar esta figura legal, y esto fue lo que nos dijeron. Unos compañeros de trabajo que lo hicieron, les fue bien, les resultó bastante bien. Uh-huh. Sí, claro, y les pagaron todo al 100%. Perfecto. Porque un autodespido porque ya obviamente hay varias cláusulas ahí que no las desconozco en sí. Yo creo que es cuando ya te hostigan mucho en un trabajo, el jefe también se pone pesado con uno, te exigen cosas. Eso es, yo creo, y pienso que eso también hace que las personas puedan querer que mejor irse de una empresa, de un trabajo. En ese aspecto no conozco mucho de qué se trata eso, no me ha tocado. Pero entiendo, probablemente puede tener una oferta mejor de trabajo, que podría ser los casos puntuales, ¿cierto? Porque cuando son situaciones que afectan al trabajador, entiendo que ahí no conviene autodespedirse, ¿cierto? Se pide, porque en el autodespido, obviamente uno renuncia al beneficio del finiquito. Hay bastante conocimiento o cercanía con lo que significa un autodespido, Rodrigo. O sea, efectivamente hay una percepción de que es una muy buena figura legal para ciertos casos. Sí, yo te diría, Vida, que en el último tiempo ha existido, y sobre todo por redes sociales, difusión en prensa, etcétera, un conocimiento mayor. Por supuesto que no acabado ni detallado, la idea justamente es poder dar un mayor contexto y sobre todo ejemplificar con cuáles son aquellas situaciones que después podrían llevarnos a estar frente a un caso de autodespido. Uh-huh. Pero si pensamos en 5 o 10 años atrás, cuando la figura legal existía, era el conocimiento totalmente vago. Y no solamente visto desde el punto de vista de los trabajadores, sino que también de los empleadores. O sea, era una figura que no solamente el trabajador no sabía que tenía derecho a hacerlo, sino que también el empleador, cuando se había enfrentado a una carta de autodespido, tampoco sabía de qué se trataba. Y muchas veces, y aún sigue ocurriendo en menor medida, pensaban que era una renuncia. Y ya explicaremos que hay una diferencia bastante importante entre el autodespido. Vamos a tratar de recuperar la conexión ahí. Rodrigo, te escuchamos un poco entrecortado, vamos a tratar de recuperar la conexión. Te perdimos por algunos segundos, pero claro, tú nos estabas contando efectivamente que este autodespido es efectivamente una muy buena alternativa, dependiendo también de las causales que un trabajador puede pedir o esgrimir para autodespedirse, porque no son las mismas, por así decirlo, de cuando a uno lo despiden. En este caso es a la inversa. A ver si ahí retenemos la conversación. Sí. Ahí sí. Ahí sí, ok. Sí. Fíjate, decía que efectivamente en el último tiempo hemos visto un mayor conocimiento de esta figura legal, pero hace 5 o 10 años atrás esto era muy desconocido, muy poco utilizado, y no solamente por los trabajadores, sino que también por los empleadores. Muchos empleadores les llegaba una carta de autodespido y pensaban que era una renuncia, y mandaban un finiquito por renuncia. Y la verdad es que, como les anticipaba, hay una diferencia bastante importante entre la renuncia y el autodespido, son cosas totalmente diferentes. Entonces, hay mayor conocimiento, pero como lo pudimos también escuchar de los auditores que comentaban,
hay percepciones que se acercan, algunas que están un poco más lejos. Entonces la idea es seguir explicando un poco cuáles son los alcances, cuáles son las situaciones en donde se podría hacer un autodespido y, por supuesto, para qué me sirve desde el punto de vista del trabajador y en el caso del empleador, a qué me tengo que atener, cuáles son los efectos que eso podría tener en caso de que ese autodespido sea declarado justificado por un tribunal. Claro. ¿Y cuáles son las causales para el autodespido? ¿Por qué yo podría autodespedirme? Bueno, lo primero obvia es tener presente que lo que hizo acá el legislador es una especie de homologación a la figura del despido. O sea, dijo, claro, el despido es una decisión que toma unilateralmente el empleador por alguna de las causales que estén ya establecidas en el Código del Trabajo. Pero se hizo la pregunta, ¿y qué pasa si es el que no cumple es el empleador? Porque claro, las causales de despido están pensadas en que haya un incumplimiento del trabajador, pero la relación laboral es una relación de a dos, es un contrato, por lo tanto puede venir el incumplimiento de ambas partes. de ambas partes. Y ahí se creó esta figura del autodespido, que no es más que finalmente un despido, pero visto desde el punto de vista de la otra parte contratante, del trabajador. Entonces, para poder hacer un autodespido, no es que haya una causal específica o alguna situación obligatoria, hay diferentes hipótesis y obviamente eso debe ser analizado por un abogado laboral que tenga conocimiento, porque el riesgo de hacer un autodespido y que si lo que yo usé para hacer el autodespido no era suficiente, es que el tribunal rechace esa demanda y ahí sí que pasa a convertirse en una renuncia. Una demanda de autodespido rechazada es el equivalente a una renuncia. ¿Cuáles son las causales? Me preguntabas tú. Bueno, el incumplimiento grave es la causal que en mayor medida se ocupa para hacer autodespido. No es la única, pero sí es la que en mayor medida se ocupa. Entonces, hay una causal de despido, que es la del artículo 160, número 7 del Código del Trabajo, que dice incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Y un trabajador puede ser despedido en esa situación si se acredita que efectivamente incumplió gravemente su contrato. Pero también hay obligaciones para el empleador. Y como hay obligaciones para el empleador, también hay obligaciones que se pueden incumplir y que sean graves. Casos emblemáticos, los que vemos todos los días y los que los tribunales por lo general suelen acoger. No pago de cotizaciones. O sea, aquellos trabajadores que tengan lagunas de cotizaciones, no hay un número exacto mínimo, pero sí por un tema de seguridad y también revisando la jurisprudencia, nosotros por lo menos los autodespidos tratamos de tomarlos con al menos 3 remuneraciones pendientes de pago y hacia arriba. O sea, si me deben una o me deben 2, yo tendría cuidado porque podría el tribunal considerar que es un incumplimiento, pero que no es suficientemente grave. Para autodespedirse. Para autodespedirse, porque siempre tener presente, Piedad, que yo hago el autodespido y luego tengo que hacer una demanda y el tribunal tiene que resolver si el incumplimiento que yo usé, primero, es efectivo y segundo, si es grave. Y si considera que es efectivo y es grave, acoge la demanda. Pero claro, yo podría hacer un autodespido y decir, no, es que sabe que mi empleador resulta que se atrasó media hora en pagarme el sueldo. Siempre me pagan los últimos días del mes a las 2 y me pagaron a las 2:30. Estoy poniendo un caso muy, muy, muy extremo, pero es para que se entienda la figura. Claro. Y yo digo, no, yo estoy acostumbrado a que me paguen a las 2 y me pagaron a las 2:30, así que voy a hacer un autodespido porque eso para mí es un incumplimiento grave. O sea, yo, si tuviera que asesorar a ese trabajador, le diría, lo más probable es que su autodespido sea rechazado. Yeah. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento, sí, porque hay una práctica habitual de que el pago se haga a cierta hora. Pero ¿es grave? O sea, el pago fue probablemente igual. No. Claro, el pago se realizó igual. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo pago ya no se hace media hora después, sino que se hace 2 días después? Hay jurisprudencia que señala que el pago de remuneraciones atrasado, incluso en un día de atraso, sí es suficiente motivo para hacer autodespido. No estoy llamando a que acá todo el mundo que ha recibido el pago atrasado, que probablemente sean muchos de los que nos están escuchando, vayan mañana y hagan autodespido. Siempre tiene que ser analizado y evaluado. Sí. Pero de que hay situaciones donde se ha hecho autodespido por ese motivo y se han ganado esos casos, hay. Y no una sola, hay varias. O sea, eso ha pasado, y luego, digamos. Sí, ha pasado. Y luego la gama de motivos de incumplimiento es tan extensa como las maneras de poder incumplir una relación laboral. No pago horas extraordinarias, el no otorgamiento de trabajo a aquellas personas que están yendo a cumplir horario pero no les dan ninguna función. Eso es un motivo que también puede servir para hacer un autodespido. O el no pago de las cotizaciones previsionales. Bueno, ese es el principal y es el más usado, el no pago de las cotizaciones. Perfecto. Pero también dentro del no pago de cotizaciones hay una figura que tampoco es tan conocida, que es la denominada subcotización.
¿Y qué significa esto? Es el típico caso donde a mí me pagan en el papel el sueldo mínimo, pero yo gano el doble o gano más. Entonces una persona en su contrato dice que gana el mínimo, le pagan las cotizaciones por el mínimo, pero resulta que le pagan 800.000 pesos líquidos. Claro. Eso se llama subcotizar. ¿Es un incumplimiento? Sí, y es un incumplimiento grave porque me perjudica en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, porque finalmente me están declarando un monto de remuneración menor. Ahorro menos en mi AFP, me descuentan menos de salud. Para postular a cualquier crédito, yo tengo que acreditar renta, mi renta real en la que está en los documentos va a ser un monto menor al que yo realmente gano, y eso sí también es un motivo de autodespido. Y así podemos seguir dando ejemplos, pero claro, como por ejemplo, en el fondo, estaba pensando, no sé, falta de probidad, o sea, o de transparencia, conductas de acoso, ya sea sexual o laboral, por ejemplo, también actos que afecten a la seguridad o funcionamiento del trabajo que realizan los empleados. O sea, hay varias más que tienen que ver quizás con cosas un poco más personales o, claro, que afectan directamente, no sé, el bienestar de la persona, digo, en el día a día. Es muy bueno tu ejemplo, Pia, porque de hecho antes había comentado que la causal más usada, pero no la única, es la del 160 número 7. Estos ejemplos que tú señalas están en el Código del Trabajo como causales de despido, pero en el numeral 1 del artículo 160, donde ahí encontramos acoso laboral, el acoso sexual, la falta de probidad, que también son situaciones que pueden servir incumplimientos para hacer un autodespido. Ahora, siempre tener presente que en un juicio los incumplimientos hay que probarlos. Así como en un despido es el empleador el que tiene que acreditar los motivos de la carta de despido para que ese despido pudiera ser declarado como justificado, en el caso del autodespido la carga de la prueba es del trabajador. O sea, si yo digo que hay subcotización, yo tendré que acreditar que me pagaban más de lo que aparece declarado. Si yo digo que sufrí acoso laboral, voy a tener que acreditar que sufrí acoso laboral, lo cual no es nada fácil. Claro, o sea, hay que usar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, tener testigos, y no es tan fácil. Así es. En materia laboral la prueba es libre. O sea, yo puedo acompañar cualquier medio de prueba. Ya. Testigos, correos, WhatsApp, audio, video. Hay obviamente ciertos medios de prueba que podrían ser declarados ilegales en el juicio, pero en general la prueba es libre. No hay testigos inhábiles, por ejemplo, como ocurre en materia civil. Pero yo tengo que acreditar lo que digo. Y por eso es importante que antes de hacer un autodespido se haga un análisis de cuáles son los motivos que voy a usar. O sea, yo le cuento al abogado, oiga, ¿sabe qué? Mire, yo me quiero autodespedir. Ya tomé la decisión, el motivo que tengo es este. Ya, perfecto. ¿Ese motivo me sirve? O sea, ¿tiene una probabilidad de que me vaya bien? Sí, el acoso laboral, si se acredita, es un incumplimiento grave, desde luego. Ahora, ¿usted tiene cómo acreditar ese acoso laboral? No, nadie quiere declarar en mi empresa. ¿Hay algún documento? ¿Hizo alguna denuncia formal? No, no he denunciado nada. Va a ser bastante complejo que ese acoso laboral se pueda acreditar en juicio, y si no se logra acreditar, probablemente su demanda va a ser rechazada. Entonces, todo eso hay que hacerlo antes de hacer el autodespido, porque si yo ya hice el autodespido, ya no hay vuelta atrás. Ya terminé la relación laboral y necesariamente tengo que hacer la demanda para poder obtener las indemnizaciones que son, en el fondo, el objetivo principal de hacer un autodespido. Y la gran diferencia también, Piedad, con la renuncia, que en la renuncia yo no tengo derecho a años de servicio, no tengo derecho a mes de aviso, no tengo derecho a recargo. En el autodespido, si lo gano, sí tengo. Ah, ya, eso es positivo entonces. Bueno, vamos a hablar también más adelante del paso a paso y de los requisitos que hay que tener para poder autodespedir. Seguimos revisando lo que es un autodespido. Estamos con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl. Rodrigo, estábamos hablando de las causales para un autodespido, pero ahora, ¿cuáles son los requisitos también para autodespedirse? Bueno, al igual que en el caso del despido, en el caso del autodespido hay una serie de requisitos o formalidades que se deben cumplir. En este caso, como quien hace el autodespido es el trabajador, entonces es el trabajador el que debe cumplir con estas formalidades. Lo primero es que este autodespido debe estar consignado en una carta, que se llama carta de autodespido. También hago el llamado acá a que esa carta sea redactada idealmente por algún abogado, porque la carta de autodespido, al igual que la carta de despido, es la que va a marcar el debate posterior en el juicio. Y los hechos que yo señale en la carta de autodespido son los hechos que yo voy a tener que probar, porque ahí es donde yo relato los incumplimientos. ¿Qué es lo que idealmente no debería ocurrir? Porque podría generar un perjuicio en el resultado final del caso. Que yo en la carta de autodespido ponga
por ejemplo, un incumplimiento, vamos a usar el pago atrasado de remuneraciones, y resulta que aparte del pago atrasado de remuneraciones tenía no pago de cotizaciones durante 12 meses, y no lo puse en la carta. Y después lo pongo en la demanda. Y resulta que en el juicio se acredita que las remuneraciones en realidad se pagaron dentro del plazo, pero que las cotizaciones sí estaban atrasadas. Como yo no puse el no pago de cotizaciones en la carta, mi demanda probablemente va a ser rechazada, porque no puedo agregar hechos a la demanda que no haya puesto en la carta de despido indirecto o autodespido. Entonces, por eso es muy importante que desde el principio, desde la carta de autodespido, vaya bien detallada con los incumplimientos que yo voy a usar y que van a servirme para hacer la demanda posteriormente. Entonces, hago la carta, me asesoro, la redacto y la envío por correo certificado a mi empleador. No es necesario llevarla personalmente a la empresa y no lo recomiendo tampoco, salvo que sea una empresa que tenga oficina de parte. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un respaldo de que yo envié esa carta y que la carta fue recibida. Entonces, si yo se la dejo a mi jefe y se la entrego en las manos y no me firma ningún acuso, recibo ni nada, después cuando yo tenga que demostrar que cumplí con esa formalidad, no voy a tener cómo hacerlo. Mientras que si la envío por carta certificada, voy a tener el comprobante, voy a tener el número de seguimiento, queda todo registrado y con eso ya tengo cubierta la parte de enviar la carta a mi empleador al domicilio que aparece en el contrato. Y eso es muy importante también, no enviarla a cualquier domicilio. Tengo que enviarla al domicilio que aparece en el contrato o al domicilio más actualizado de mi empleador. Bien. Y mira, estamos hablando de este tema obviamente también para darlo a conocer a quienes no saben que existe esta figura legal. Y de hecho, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no sabía que podía autodespedirme y renuncié? ¿Puedo hacer algo o ya está? Es una muy buena pregunta porque es algo que ocurre frecuentemente y muchas veces nos consultan personas que están en una situación donde podrían haber hecho un autodespido, pero antes de haberse asesorado tomaron la decisión de renunciar. Lamentablemente la renuncia es irreversible. No puedo hacer un autodespido si antes hice una renuncia. Siempre que sea una renuncia formal. ¿Ya? No que yo le dije a mi jefe, sabe que renuncio. O sea, si yo hago eso, puedo hacer autodespido, porque la renuncia para que tenga efecto tiene que ser formal. O sea, ante un ministro de fe, por la plataforma de la Dirección del Trabajo, cumpliendo esos requisitos. ¿Ya? Incluso una carta de renuncia que yo hago de puño y letra, pero no ante un ministro de fe, no es legalmente válida y sí me permitiría hacer un autodespido después. Ya. ¿Ya? Pero si renuncié cumpliendo con todas las formalidades, no puedo hacer autodespido porque mi relación laboral ya terminó de una manera diferente al autodespido. Terminó por renuncia. Claro, en el fondo esa fue la acción que yo tomé antes como trabajador, digamos, ya no se puede dar pie atrás. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo me autodespido? Hemos hablado de las causales, de el paso a paso, los requisitos también que hay que tener, pero ¿qué pasa si es que yo pierdo la demanda de autodespido? ¿En qué quedo? El efecto que está ya contenido en el Código del Trabajo para el caso de que un autodespido sea rechazado es que se considera que la relación laboral terminó por renuncia. O sea, la diferencia es que si yo renuncio, automáticamente termino de esa manera y me deben pagar solamente las prestaciones adeudadas, o sea, las remuneraciones que hayan estado pendientes hasta el último día que trabajé, y las vacaciones. Las vacaciones se tienen que pagar en todos los casos, ya sea que me autodespedí, ya sea que renuncié, ya sea que me despidieron. Pero si yo renuncio directamente, no tengo ni siquiera la posibilidad de discutir el pago de las otras indemnizaciones, años de servicio, mes de aviso y recargo. Luego, si yo hice el autodespido, tenía un motivo, hice la carta, cumplí las formalidades, presenté la demanda, pero como puede ocurrir en todo juicio, se puede también perder desde el punto de vista del trabajador, entonces se va a rechazar esa demanda y el tribunal va a declarar que la relación laboral terminó por renuncia. Y ahí igual me van a tener que pagar lo mismo que me tendrían que haber pagado si yo desde un primer momento hubiese renunciado. Ya. O sea, el riesgo, y por eso que es importante que si bien es una muy buena herramienta, aquellas personas que no tienen un motivo que sea realmente viable o de aquellos en que uno puede obtener un pago, es importante que esto se revise con un abogado experto, porque voy a poner un ejemplo, una persona que lleva 13 años trabajando, que tiene una remuneración, entonces no puede o va a ser muy riesgoso que haga el autodespido por cualquier motivo, porque va a poner en riesgo sus años de servicio. Ahora, si esa misma persona
Y a veces también nos pasa, nos dicen, mire, es que sabe que yo voy a renunciar igual, yo en realidad encontré otro trabajo, o ya no quiero seguir trabajando acá. O no quiero saber más de esto. Obviamente, o no quiero saber más de esto. Bueno, ahí, claro, su riesgo ya se aminora porque iba a renunciar igual, no pierde nada. O sea, Claro. Ahora, tampoco es que todas las personas que vayan a renunciar tienen que hacer un autodespido, porque igual un tribunal, si el motivo es muy temerario o es un motivo que no tiene ningún sentido de haber hecho un autodespido por eso, podría también condenar en costas a la parte demandante porque genera gastos de defensa por parte de la empresa. Entonces, siempre es importante analizar que haya un motivo que sea medianamente plausible. Los abogados que nos dedicamos a esto sabemos perfectamente cuáles son los casos donde hay posibilidades de ganar, cuáles son los casos que son discutibles y cuáles son los casos que no son viables o que probablemente van directo a ser rechazados. ¿Y si firmé el finiquito, puedo demandar después un autodespido? No debería ocurrir que yo firme un finiquito porque el finiquito se firma después de que la relación laboral terminó. Por lo tanto, si yo ya llegué a la etapa de firmar un finiquito es porque o me despidieron o presenté una renuncia. Tampoco debería yo firmar un finiquito si yo hice un autodespido, porque el finiquito No no existe la causal de autodespido en un finiquito. Claro. Eso va a terminar o debería terminar con una demanda. Entonces, si alguien está por firmar un finiquito y a lo mejor no le entregaron nunca la carta de despido, es importante que revise el finiquito y que vea cuál, porque el finiquito siempre tiene que aparecer en una de las cláusulas, cuál es el motivo de término, ¿ya? Y cuál es la causal. Si están despidiendo por necesidad de la empresa, si a lo mejor aparece mutuo acuerdo. Mucho ojo con los finiquitos por mutuo acuerdo cuando en realidad no hay un mutuo acuerdo, que eso es bastante común. Que me dicen, oye, firme el finiquito, uno piensa que está despedido y resulta que dice mutuo acuerdo. Yo no he llegado a acuerdo con nadie. O sea, y se puede afectar después en las indemnizaciones, me imagino. No, y también hemos hablado en otros programas, Piedad, respecto de lo que es la reserva de derechos, pero ojo que la reserva de derechos no cambia la forma de término. Por lo tanto, si yo me reservo derecho a demandar, pero el finiquito dice mutuo acuerdo, no voy a poder demandar por despido injustificado porque no me están despidiendo. El mutuo acuerdo no es un despido. ¿Ah? Hay reservas que podrían tratar de solucionar eso, pero ¿para qué entrar en ese problema si simplemente puedo no firmar el finiquito si no estoy de acuerdo o pedir que me cambien y que me digan? O sea, si usted me despidió, que el finiquito que diga despido, no que diga mutuo acuerdo, no que diga renuncia, porque eso no es lo que realmente ocurrió. Y acá voy a hacer una especie de crossover de conceptos, o de situaciones. ¿Me pueden despedir si es que se está llevando a cabo un proceso de autodespido? Si es que yo ya empecé ese proceso, ¿puede mi empleador, cuando yo ya estoy ahí, digamos, en ese trámite, despedirme? No pueden, pero es buena la pregunta porque tiene que ver también con lo que hablábamos anteriormente respecto de la renuncia. La relación laboral puede terminar solamente de una manera, y si ya terminó de una manera, no puede después terminar de otra. Entonces, si a mí, yo ya hice un autodespido, no me pueden después despedir de nuevo. Esto, Piedad, que tú señalas, es muy común y lo seguimos viendo día a día. ¿Qué pasa? La persona hace un autodespido. No va a ir a trabajar. Si yo hice el autodespido hoy día, no fui a trabajar hoy día. Claro. La carta puede demorar un par de días y el empleador a veces no sabe que yo hice un autodespido mientras no le llegue la carta. ¿Y qué es lo que suele hacer? Faltó 2 días, mandan una carta certificada, despedido por haber faltado 2 días seguidos. Lo que manda es lo que ocurre primero. Si yo mandé la carta hoy día a las 10 de la mañana y resulta que mi empleador me mandó una carta de despido el mismo día a las 5 de la tarde, la forma de término fue autodespido, no despido. Por lo tanto, lo que se va a revisar después en la demanda es si el autodespido cumple o no con los requisitos, si los motivos son o no efectivos y si son un incumplimiento grave o no. La carta de despido no va a ser tema de discusión. Y en el caso contrario, lo mismo. Si mi empleador mandó la carta de despido a las 10 de la mañana y yo hice el autodespido a las 5 de la tarde, lo que manda es el despido. Por lo tanto, eso es lo que manda, lo que se hace primero. Y en este caso, si bien, por ejemplo, puede que quienes nos estén escuchando quieran revisar esta conversación, que de hecho lo pueden hacer a través del canal de YouTube de grupodefensa.cl, donde va a quedar disponible, y también en Spotify, como ADN Te Escucha. Si con todo lo que hemos estado conversando les quedó clarísimo cómo funciona, ¿es igual siempre necesario que yo tenga la representación de un abogado para esta demanda de autodespido? Sí, por el sencilla por razón más que de yo sienta que entendí todo. No, por supuesto. O sea, hoy día, y nos pasa mucho, y yo creo que no solamente los abogados, en todas las profesiones, la inteligencia artificial, Internet, claro, también hace cartas de autodespido y pueden quedar bastante bien. Pero la representación en juicio solamente en materia laboral la puede hacer un abogado habilitado. No existe la posibilidad de
que yo como trabajador presente mi propia demanda y me defienda de manera personal sin un abogado que me represente. Eso existe, por ejemplo, en materia de consumidor. En la ley del consumidor está la posibilidad de que la persona pueda actuar personalmente sin patrocinio de abogado, pero en materia laboral no. Salvo la instancia de la inspección del trabajo, donde yo sí puedo ir sin patrocinio de abogado. Sin embargo, a nosotros nos han llegado muchas veces cartas de autodespidos que ya vienen redactadas por los propios trabajadores. Algunas bien, otras no tan bien. Entonces, no se pierde nada porque además probablemente el honorario del abogado va a ser el mismo si le hace la carta o si no le hace la carta, no cambia mucho. Así que es mejor que la asesoría sea desde un inicio e incluso, como señala Piedad, no al momento de hacer la carta, sino que antes, para evaluar que efectivamente sea un caso posible, sea un caso que vaya a tener por lo menos tenga un proyecto de resultado favorable. Bien. Me imagino que obviamente quienes estén escuchándonos y tengan estas dudas, insisto, lo van a poder volver a revisar en el canal de YouTube de GrupoDefensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha. Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de GrupoDefensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día hablando de esta figura legal del autodespido. No, gracias a ti, Piedad, por la invitación. Estamos hablando y les quería recordar y hacer la pregunta. ¿Te llaman por cuotas vencidas pero no puedes pagar? Renegociar es una forma legal de ordenarte y en defensadeudores.cl te ayudan a hacerlo bien. Evalúa tu caso sin costo en defensadeudores.cl porque mereces una segunda oportunidad. Defensadeudores.cl, más de 25 años ayudando a más de 500.000 familias a liberarse de las deudas.